Muy buenas, soy Emiliano Jufré, uno de los integrantes del grupo 6. Hoy les presentaré el proyecto Fractales en Programación. Partiremos viendo qué es un fractal, quién introdujo el término y algunos ejemplos. Luego analizaremos los programas del proyecto. Son 3 programas, cada uno de ellos dibuja un fractal. Veremos la forma de elaboración, es decir, el trabajo previo que hicimos a programar. Describiremos las funciones creadas para los distintos programas y luego mostraremos los resultados obtenidos. Bueno, ¿qué es un fractal? Un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. La expresión fractal viene del latín fractus, que significa fracturado, roto o irregular. El término fractal fue introducido por Benoit Mandelbrot, matemático conocido por sus trabajos sobre los fractales. Benoit es considerado el principal responsable del auge de este campo de las matemáticas desde el inicio de los años 70, así como de su popularidad al utilizar la herramienta que se estaba acrecentando en esa época, el ordenador, para trazar los más conocidos ejemplos de geometría fractal. La imagen a la izquierda corresponde al conjunto de Mandelbrot, uno de los fractales más estudiados hasta la época. Bueno, aquí veremos nuestro primer ejemplo de fractal. Este es el conjunto de Mandelbrot y fue generado a partir de 10 elevado a 227 iteraciones. Existen muchísimos fractales, ya que, como veremos, son muy fáciles de construir. En definitiva, todos se basan en el concepto de autosimilitud. Según Mandelbrot, un objeto es autosimilar o autosemejante si sus partes tienen la misma forma o estructura que el todo, aunque pueden presentarse a diferente escala y pueden estar ligeramente deformadas. Existen fractales matemáticos que surgen gracias a la iteración de sus fórmulas matemáticas, como también hay fractales naturales o aquellos que se encuentran espontáneamente en la naturaleza. Realmente podemos encontrar fractales en todo lo que nos rodea. Comúnmente, en el lenguaje coloquial, se conoce como fractal a las imágenes obtenidas mediante la representación gráfica de una función matemática iterada. ¿Qué es una función iterativa? Es una expresión que permite calcular una variable dependiente del valor de otras, o del suyo propio, en un proceso llamado iteración. Analicemos los programas creados, ya que estos demuestran perfectamente el proceso de recursividad que utilizaremos para crear fractales. El triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski es un fractal que podemos construir a base de triángulos. Se obtiene después de infinitas repeticiones de un algoritmo geométrico sencillo. Dividir un triángulo equilátero en 4 triángulos iguales y eliminar el triángulo equilátero central. Es decir, quedarnos con los 3 triángulos de los vértices. Este proceso podemos repetirlo las veces que nosotros queramos y obtendremos figuras semejantes. Lo emocionante es cuando iteramos un número muy grande de veces. Ahora, expliquemos las funciones que nos permiten crear un triángulo de Sierpinski en C. Nuestro primer problema fue cómo dibujar estos fractales sin tener que recurrir a librerías externas, por lo que decidimos utilizar SVG. ¿Qué es SVG? Principalmente son gráficos basados en vectores escalables. En otras palabras, podemos decir que es un formato gráfico basado en XML, para crear archivos vectoriales en 2 dimensiones, con un lenguaje demarcado por medio de etiquetas. Por lo tanto, con estas 2 líneas de códigos que vemos aquí, podemos formar lo que sería el marco del dibujo, en el cual trazaremos líneas. Segundo paso. Partimos por el caso base, un solo triángulo. Para eso creamos una función que dibuje un triángulo a partir de 3 vértices dados. Entonces, definimos las variables de nuestro triángulo base, a partir del cual aplicaremos la recursividad. Ahora, nuestra función recursiva. Como podemos ver, el parámetro nivel indica la cantidad de veces que iteraremos el triángulo, por lo que mientras sea mayor que 1, no dibujamos nada aún, solo llamamos a la función recursivamente. De esta manera, solo dibujará líneas cuando haya llegado al último nivel del triángulo, y gracias a esta lógica, nuestro programa no tendrá la necesidad de borrar líneas, ni tampoco tendremos el riesgo de que se sobreescriban las líneas una sobre la otra, ya que las primeras líneas en ser dibujadas serán las correspondientes a los triángulos más pequeños dentro de nuestro triángulo de Sierpinski, es decir, el último nivel de iteración se dibujará primero.
y así hasta responder al primer llamado de la función, es decir, el triángulo principal. Nuestro resultado, el triángulo de Sierpinski, con un nivel de iteración de 7. Ahora analicemos la curva de Koch. Una curva utilizada para generar un cierto tipo de geometría fractal. Su construcción más simple se realiza mediante un proceso iterativo que se inicia partiendo en 3 un segmento de recta e insertando 2 más en el medio. El proceso se repite una infinidad de veces. Y luego se puede aplicar de nuevo y luego de nuevo, formando así lo que es la curva de Koch. El proceso que hicimos nosotros para abstraer la información necesaria para luego escribir código que genere este fractal fue ubicar puntos en este segmento. Ubicamos los puntos inicial y final, del cual podemos medir una distancia, y nos dimos cuenta de que estas nuevas dos líneas ingresadas en el segmento forman un ángulo de 60 grados, es decir, forman un triángulo equilátero. Luego analizamos el caso en el que este segmento está a cierta inclinación. Por lo tanto, a partir de esto calculamos el ángulo que se forma de inclinación más las distancias en x del punto inicial con el punto final y sus distancias en y. Por lo tanto, declaramos de x como la distancia en x de eso, también de y luego a partir de estas dos distancias calculamos la distancia total. Y si nos fijamos, cada uno de estos segmentos pequeños forma cada uno una distancia igual, a la que llamamos unit. Luego, para calcular el ángulo de inclinación usamos la tangente entre dy y dx. Luego declaramos los puntos en los cuales se crea el triángulo equilátero, que serían el punto A, que sería P0 en x más un tercio de la distancia, y así con y. Luego PB, que era el difícil, que lo calculamos con la coordenada x de PA más el coseno del ángulo menos 60 grados, que sería pi dividido en 3 por la unidad. Y lo mismo con su coordenada en y. Y luego PC, que al igual que PA, lo calculamos por la coordenada en x de P1 menos la distancia en x dividido en 3. Y lo mismo con su coordenada en y. Luego, la función final incluye todos estos valores dentro de la misma, porque así cada vez que sea llamada desde cierta iteración va a volver a reutilizar estos valores según corresponda. Entonces, al igual que en el triángulo de Sierpinski, la función no imprime líneas sino hasta que su nivel de iteración es igual a 1. Por lo tanto, si nivel es mayor a 0, la función volverá a llamarse a sí misma recursivamente y recursivamente, restándole 1 al nivel, de manera que cuando llega al nivel 1 se imprima. Y desde ahí sigue respondiendo los llamados que han quedado abiertos hasta responder el primer llamado. Y con eso obtenemos lo que sería la curva de Koch. Ahora, analicemos el tercer y último programa que genera un árbol fractal. Bueno, esta es la estructura que se repite en cada una de las partes del árbol fractal. Para eso abstraímos, al igual que en el programa anterior, los puntos P0 y P1, que son el segmento inicial, y a partir de ese el punto A, que es la mitad de entre estos dos puntos, y luego el punto B y el punto C, que son las nuevas ramas en las cuales se crean a partir de la primera rama. Acá podemos definir el ángulo de rama, que lo llamaremos rama ángulo. Y luego, al igual que como lo hicimos con la curva de Koch, hay que analizar también el caso en el que nuestra rama esté inclinada. Y para eso definimos entonces los puntos como el punto 1 y el punto 0, la distancia en x entre estos dos puntos, así como la distancia en y,
A partir de eso calculamos la distancia total, que es dist, y calculamos el ángulo de inclinación a partir de a tangente de y partido en dx, que sería la misma forma en cómo calculamos el ángulo en el programa anterior. Luego declaramos rama ángulo, que sería el ángulo a partir del cual se crea la siguiente rama. Lo definimos como un ángulo de 45 grados, es decir, pi dividido en 4. Luego definimos la variable rama part, que se refiere a la razón de la longitud de cada rama respecto a la iteración anterior, es decir, el tamaño que tendrá la siguiente rama a partir de la rama anterior. En este caso definimos el 0.5, que indica que va a ser la mitad. Cada rama nueva será la mitad del tamaño anterior. Y luego declaramos la variable rama largo, así como la distancia por 1 menos rama part, que sería la distancia por 0,5. En este caso, esto define el nuevo largo de la rama, o sea, de la rama nueva. Luego definimos los puntos A y B y C, y partimos por el punto A, que es el centro entre P0 y P1. Por lo tanto, sería la coordenada en X de 0 más rama part por dx, así como en su coordenada en Y. Luego, el punto B, que en su coordenada x es igual a la coordenada de x de A más el coseno del ángulo más rama ángulo, que sería 45 grados, por el largo de la rama, que sería 0,5. Y así con su coordenada en Y, que sería la coordenada en Y de A más el seno del ángulo más el ángulo de la rama por el largo de la rama. Y el punto C, que se calcula de manera similar, pero teniendo en cuenta de que ahora el ángulo, en vez de sumarle el ángulo de la rama, se le resta. Y con esto obtenemos la función final, que sería nuestra función tree, en la cual tenemos todas estas variables declarándose cada vez que se llama la función. Y al igual que en los dos programas anteriores, tenemos una variable llamada nivel, que indica el nivel de iteración. Entonces, al igual que los dos programas anteriores, a medida de que el nivel sea mayor que 1, o sea, mayor que 0, esta será llamada a sí misma, y a sí misma, y a sí misma, hasta que el nivel sea igual a 0. En este caso va a imprimir las líneas, y de esta manera no nos tenemos que preocupar sobre que se sobreescriban unas con otras. Y con esto obtenemos un árbol fractal, en el cual cada una de sus partes es el todo, y eso. Bueno, ¿qué pasa si afectamos a estas dos variables dentro de nuestra función tree, que serían el ángulo de la rama y el nuevo largo de la rama? En la fuente que nosotros sacamos para todas las imágenes, mostraban muchos árboles distintos, y nosotros pensamos cómo podrían haber hecho eso. Bueno, afectando estas variables podríamos incluso obtener árboles cada vez más reales, más realistas, y incluso árboles como estos, o como estos, o como estos, en donde si nos fijamos bien parece que no son fractales, pero el todo se repite en cada una de las partes, y así, 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 hasta un nivel de iteración muy grande. Muchas gracias por su atención.